Galicia, desde hace un tiempo, parece que se está moviendo algo socialmente. Ha habido muchos cambios y la gente se ha dado cuenta de que tiene que unirse y tiene que tomar un poco las riendas, sus propias decisiones e impulsar sus propios proyectos. Esto es un poquito lo que también nos hemos dado cuenta en Escena Galega que teníamos que hacer. Tiene que ver con todo el desarrollo que estamos tratando de darle al sistema escénico en Galicia desde una organización sectorial como es la Asociación de Compañías Escena Galega. Ahora mismo está viviendo como un renacer porque acaban de incorporarse muchas compañías nuevas, somos casi 40 compañías. A nosa película comeza así. Ahora es el momento en que Escena Galega está construida por un número de compañías bastante relevante y nos sentimos fuertes y con esa energía que tenemos en este momento es que vamos a trabajar para defender el sector. Este año se ha producido pues eso, una confluencia teatral que ha duplicado o triplicado el número de socios en muy poco tiempo, con lo que esto supone de poner a prueba la propia estructura de la asociación, pero al mismo tiempo es como una práctica inédita de trabajar todo el sector, digamos, persiguiendo unos mismos objetivos. Carai, sí que urgente o superurgente. En Escena Galega damos cabida a todo tipo de manifestaciones. Tenemos danza, circo, teatro de títeres, de texto, teatro contemporáneo, nuevos lenguajes. El teatro infantil, pienso que es una batalla pendiente en el teatro gallego, porque ahí han estado los nuevos públicos. Habría que también incidir un poco en el teatro juvenil. Hay un margen de edades que hay entre los 12 y los 18 años que está muy desatendido. Uno de los elementos fundamentales es esto, de repente que hemos dejado un poco al margen nuestros intereses particulares para concentrarnos en los intereses que podemos tener como colectivo. Escena Galega no solo se está enriqueciendo y ampliando con la incorporación de nuevas compañías, sino que también está cambiando las formas de trabajar. Estamos creando grupos de trabajo, estamos también incorporando foros a través de plataformas en Internet. Para poder llegar a una mayor proyección, tanto dentro como fuera de Galicia, con nuestras artes escénicas. Estamos impulsando desde Escena Galega, colaboración con otras asociaciones y colectivos, una ley de las artes escénicas para Galicia. Lo cual nos parece que es uno de los elementos importantes para dar solidez, digamos, a este sistema. Desde el propio sector, desde la propia profesión, tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa. Ti non te decatas de que aquí non hai sitio para xente como a ti ou como a mí. Aquí nunca houve sitio para xente como a mí. Pero ti, estás no mellor da tua vida. Deixa de pensar nos dous. Pensa en ti, sálvate. Pero non contes comigo, sempre serei un lastre. Y bueno, el objetivo de Escena Galega es conseguir una mayor visibilización tanto aquí en Galicia como fuera. Y sobre todo velando un poco por darle un funcionamiento más regular a la actividad escénica, ¿no? Sobre todo en la creación de nuevos públicos y sobre todo también en la elaboración de una red de distribución bastante más sólida de la que hay en estos momentos. Una asignatura pendiente de la distribución está en la salida de Galicia, ¿no? La distribución exterior que llamamos nosotros. El hecho de que el teatro gallego se hace en lengua gallega, pues es un pequeño obstáculo, pero no debe ser determinante. Yo pienso que hay que incidir un poco más en hacer campañas de distribución fuera de Galicia más intensas, pero sí que potenciar que 2, 3, 4 compañías pues hagan giras por fuera de Galicia, para que también desde fuera se vea un poco lo que es el teatro gallego, ¿no? Porque yo pienso que hay 4, 5, 6, 7 espectáculos al año con una calidad más que buena como para defender el teatro gallego fuera de Galicia, ¿no? Para que tengamos un sistema teatral en España sólido, fuerte
y con un horizonte, digamos, de futuro, me parece fundamental crear nuevas centralidades. Es imprescindible que al margen de lo que pueda suceder en Madrid o en Barcelona, para la salud y para la higiene de nuestro sistema, no solo escénico, creo que también cultural, es fundamental, imprescindible que se desarrollen otros centros culturales con potencia similar, o por lo menos con una actitud de querer formar una nueva centralidad. Estamos seguros de tener esa calidad. Prueba de ello son los distintos premios que muchas de las compañías gallegas han recibido, premios nacionales de teatro, premios Max, o nuestros actores o actrices que hoy son un referente en el panorama español y en el panorama internacional, que se han formado en el teatro gallego. Serotonina, ay.